Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando del reemplazo hormonal femenino y quién fue que lo mató. Porque básicamente ahora cada vez, si bien está volviendo, tuvimos un periodo donde muchas mujeres se perdieron la opción de tener reemplazo hormonal y tuvieron que sufrir durante la menopausia. Si no sabes quién soy, mi nombre es Gloria Bird, soy la dueña de Metromed Aesthetics y Wellness en Memphis, Tennessee. Vemos pacientes en Memphis, pero también vemos pacientes en otros 12 estados a través de telemedicina, videoconferencia y también en otros países. Entonces, ¿quién mató el reemplazo hormonal femenino? ¿Por qué los doctores de un momento para otro dijeron que no había más reemplazo hormonal, el estrógeno era malo, el estrógeno daba cáncer de mama y una generación de mujeres tuvo que sufrir la menopausia y todavía siguen sufriendo las consecuencias de esa decisión que tomaron los médicos? Entonces te voy a contar un poquito de historia hoy de dónde vino ese razonamiento y por qué ese razonamiento está mal. Entonces empecemos por ¿qué fue lo que pasó al principio? Entonces, nosotros tenemos un montón de estudios entre 1960 y 1995 donde nos decían que el estrógeno era bueno. De hecho, la mayoría de mujeres tomaban estrógeno durante el pasaje de la menopausia sin problema. Entonces, teníamos varios estudios, ¿no?, que nos comprobaban esa teoría de que el estrógeno era bueno para las mujeres y era bueno suplementarlo durante la menopausia. Porque, ¿qué pasa durante la menopausia? Lo que pasa es que a las mujeres empiezan a fallar los ovarios y se nos va el estrógeno, se nos va la progesterona, se nos va la testosterona. Entonces la idea del reemplazo hormonal es que esos niveles vuelvan, los reemplazamos, ¿no?, con medicaciones que reemplazan esos niveles al nivel premenopáusico. Entonces, del 1960 a 1995, uno de los estudios, por ejemplo, más grandes habían sido el estudio de Framingham, que había mostrado que había una reducción en la osteoporosis del 50% en las mujeres que tomaban estrógenos. Hubo otro de University of Washington que mostraba, y también de la American Cancer Society, que nos mostraba que las mujeres que usaban estrógeno, también el riesgo de cáncer de colon bajaba como un 50%. Después tenemos un libro muy famoso que habla del estrógeno, que lo escribió la doctora Bernardine Haley, que era la directora del National Institute of Health en ese momento. Eso fue más o menos, creo que en el año 95, creo que fue que salió ese libro. Y entonces donde ella habla del estrógeno y hace un sumario de todos los beneficios del reemplazo con estrógeno. Entonces, ¿qué dice? Ella nos dice que baja las chances de tener Alzheimer, baja las chances de tener osteoporosis, como nos había confirmado el estudio de Framingham, baja las chances de cáncer de colon y que también el estrógeno genera una protección cardiovascular, que es fundamental para las mujeres, porque si uno piensa de qué se mueren las mujeres, siempre se piensa que es el cáncer de mama es lo que nos mata, pero en realidad no, en realidad son los infartos lo que nos matan a las mujeres. Entonces, esa protección cardiovascular es sumamente importante de tener. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo este tiempo, entre el 60 y el 95, las mujeres tomaban estrógeno, no había problema, pasaban la menopausia y eran felices con su estrógeno. Ahora, en el 2002 es que cae la bomba y ahí esto fue lo que cambió el rumbo de la medicina femenina, como lo conocemos. Entonces, en el 2002 se publica lo que le decimos el estudio más grande sobre la menopausia, que se llamó el Women's Health Initiative, WHI. WHI cambió el rumbo de nuestra medicina como la conocemos, sobre todo con respecto a la menopausia y a las hormonas, y no para bien. Y entonces les voy a explicar qué fue lo que pasó y por qué tu médico te sacó todas las hormonas y por qué tu médico viejo todavía te dice que las hormonas son malas. Entonces, ¿de dónde viene? En 2002 se publica Women's Health Initiative, uno de los estudios más grandes con 27.000 participantes, que fue de también 1990 al 2002, si no me equivoco. Entonces, ahí salen y dicen, no, el estrógeno es malo, tuvimos que frenar el estudio porque se vio un alto riesgo de cáncer, un alto riesgo de strokes, de derrames cerebrales y un alto riesgo de infarto en los participantes. De hecho, es importantísimo que todos los médicos paren de recetar estrógeno. Entonces, convengamos, ¿no? Un estudio contra muchos estudios en décadas y décadas de estudio, pero este estudio era tan grande que de repente sale ese análisis en el 2002. A partir del 2002, la cantidad de prescripciones de estrógeno bajan en un 70%, por lo cual se genera una generación de mujeres que de repente o les sacan el reemplazo hormonal o directamente el médico le dice, no, no te voy a dar porque te va
Entonces te puede dar un coágulo, te puede dar un derrame, te puede dar un infarto, entonces te va a sacar las hormonas. Entonces, una generación de mujeres se queda sin hormonas. ¿Qué termina pasando? Y obviamente esto se publicó en todos los noticieros, en People Magazine, en todos lados diciendo había que frenar el estrógeno, que el estrógeno era malísimo. ¿Qué pasa? En el 2006 se hace un reanálisis del estudio y se retracta básicamente todo lo que dice ese estudio. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre digo, es mucho más fácil ser sensacionalista que vender un estudio que en realidad medio que comprobó lo que se acaba de decir. Entonces, ¿qué pasa? Entonces te voy a explicar qué fue el reanálisis. El reanálisis dio que el estrógeno, entonces el estudio en sí tenía dos ramas. Una rama donde las mujeres recibían solo estrógeno y una rama donde recibían estrógeno y progesterona. ¿Ok? Seguime por ahí. Entonces, se vio en el reanálisis que el estrógeno, la gente que tomaba solo estrógeno, no le subía el riesgo de cáncer de mama. Entonces que el estrógeno y cáncer de mama no había relación. El otro análisis que se hizo fue que todos ese grupo de participantes que tenían más de, promedio eran como de 60 años, ya tenían riesgos anteriores de infarto, derrames y cáncer. Entonces no fue el estrógeno o la progesterona que causó este problema, fue la edad. Fue porque la edad del grupo de personas que se usó ya tenían, algunas eran obesas, algunas eran sedentarias, algunas fumaban. Entonces, claro, con todos esos factores de riesgo, fue eso lo que influyó de que alguien tuviera estos problemas y no necesariamente la hormona. Entonces ahí hubo otra separación. Pero otra es la separación más grande, fue qué usó el estudio, qué tipo de estrógeno y de progesterona usó este estudio. Y esto es lo que la gente tiene que entender. No es lo mismo usar, y esto lo voy a decir para las mujeres, porque cuando hablamos de hombres no existen bioidénticos o no bioidénticos. La testosterona es toda bioidéntica. Pero en cambio de las mujeres sí tenemos dos grupos de drogas. Tenemos las hormonas bioidénticas y tenemos las hormonas, lo que le decimos no bioidénticas. A mí no me gusta decir sintéticas porque todo viene de un laboratorio, así que es todo sintético. Pero bioidéntica y no bioidéntica. Entonces, este estudio utilizó medroxiprogesterona y estrógeno conjugado equino. ¿Qué quiere decir? Estos no son bioidénticos. Son hormonas similares a las que hace tu cuerpo, pero no iguales. Molecularmente diferentes. Hoy por hoy, ya después de muchos años, sabemos que esto, como no es bioidéntico, funciona muy diferente en tu cuerpo de lo que funciona las bioidénticas. ¿Cuáles son las bioidénticas? El estradiol, ¿no? Estradiol en español, y progesterona micronizada. Estas dos son igualitas a las que hace tu cuerpo. Entonces, yo siempre lo explico como armar un puzzle y forzar una pieza donde no va. Eso es la no bioidéntica. Es como que tú forzaras la pieza y bueno, funciona pero medio funciona. En cambio, una bioidéntica en un puzzle es la pieza que va donde tiene que ir. Entonces, ¿qué pasó? Después se estudió el estradiol y la progesterona micronizada como bioidénticas y no hubo ningún riesgo, nada, cero. Entonces, sabemos que es sumamente seguro para las mujeres recibir estradiol y progesterona micronizada. No tiene nada que ver con recibir estrógeno conjugado equino o medroxiprogesterona. Para que tengan idea, por ejemplo, la medroxiprogesterona es lo que se da en lo que acá le decimos en Estados Unidos el Depo Shot, que son las inyecciones que por 3 meses no quedas embarazada. Por ejemplo, otro tipo de progesterona, digamos, no bioidéntica serían la que usamos en los anticonceptivos. O sea, esas todas son no bioidénticas por lo general. Entonces, esto, o sea, básicamente es otro animal comparado con lo que son bioidénticas. Entonces, hablemos de los bioidénticos y cuáles son los beneficios de que tú uses balanceo hormonal. Entonces, sabemos que si tú usas hormonas bioidénticas, y tenemos muchos estudios sobre todo que salen de Europa, tenés menos riesgo de tener Alzheimer o demencia senil como mujer, tenés una mejor calidad de sueño. La progesterona siempre la describo como la hormona que te relaja, te deja dormir. Después te bajan las sudoraciones de noche, o sea, esos calores que te dan, esos sofocos que te dan porque estás menopáusica. Te baja el riesgo de osteoporosis. Y esto es muy importante porque la gente se olvida que un riesgo muy grande cuando uno es mayor de edad es caerse y romperse una cadera. Cuando uno se rompe una cadera tiene una mortalidad, una rotura de cadera cuando uno ya es mayor, mucho más alta, ¿no? Entonces, si tú bajas ese riesgo, la gente vive más.
La otra cosa es la gran protección cardiovascular. Como decía antes, las mujeres tenemos un problema de que si nos morimos de infarto, nos morimos primero porque además nos ignoran en la sala de emergencia, ¿no? Pensando que estamos locas, y porque las mujeres tienen generalmente presentaciones atípicas de los síntomas de un infarto. Pero entonces, las hormonas bioidénticas nos dan protección cardiovascular a largo plazo. Y la otra es que nos dan en general longevidad. Todos los estudios que salen de Europa muestran que las mujeres que usan hormonas bioidénticas viven más que las que pasan por la menopausia y no reemplazan las hormonas. Esto pasa lo mismo con los hombres que usan testosterona y no usan testosterona. Entonces, esta fue la razón, este estudio, el Women's Health Initiative, por la cual los doctores empezaron a decir que la gente, las mujeres, no la gente, no necesitaban no tener hormonas. Pero sabemos que el estudio estuvo no mal hecho, pero mal analizado y reanalizado donde se corrigió lo que dijeron, pero lamentablemente el daño estaba hecho. Así que no le tengas miedo a las hormonas, porque las hormonas bioidénticas son buenas, te hacen vivir más. Así que hay que sacar el estigma de que las hormonas van a dar cáncer y eso, porque eso no está basado en ciencia, está basado simplemente en lo que pasó acá en el 2002 y ya estamos en 2025. Es hora que las mujeres se muevan para adelante y utilicemos la ciencia para nuestro beneficio. Si te gustó este video, dale like, danos un follow, hacenos preguntas, que me encanta contestar preguntas cuando los pacientes nos preguntan.